Ellos sabían que Baal no contestaba, ellos sabían que Baal, hermano, era un dios falso, pero aún así, lo mejor, hermano, de sus cosechas se lo daban a Baal, sus ofrendas las presentaban a Baal, todos sus sacrificios, hermano, eran para Baal, y al Señor, hermano, lo olvidaron. Pero en el momento que se trataba de responder, en el momento de crisis, todos ellos sabían que el que iba a responder era Dios. Mire qué terrible, ¿verdad? Porque, hermano, el ser humano sabe que solo hay un Dios verdadero, hermano. El ser humano tiene conciencia de que solo hay un Dios, un solo creador, pero, hermano, se resiste. Y quiere, hermano, de alguna manera, fíjese que no porque no crean Dios no va a existir, ¿verdad? Ese es el problema del ateo, ¿verdad? Que él piensa que porque no cree en Dios, solo por eso Dios no existe, ¿no? Y Dios ahí está. Y mire lo tremendo de eso, porque de pronto en medio de la soledad, cuando uno se encuentra en medio de la soledad, uno empieza a pensar y a creer, hermano, muchas cosas, muchas mentiras, a veces, hermano, conceptos falsos que nosotros mismos nos hemos formado. Y fíjese que fue lo que le sucedió, hermano, a Elías. Mire qué tremendo, porque dice que después de haber dado muerte a los profetas de Baal, después de que el Señor respondió con fuego, dice, hermano, que él se fue, hermano, a descansar, y entonces de pronto le llevaron un mensaje. Y le dijeron, mira, dice Jezabel, que mañana a estas horas vas a estar como uno de esos profetas. Hermano, dice que él se llenó de miedo, de temor, y empezó, hermano, a encaminarse y a correr y a huir, hermano, de Jezabel. Llega al monte, y estando en el monte, hermano, dice que entonces empezó a escuchar una tormenta, oyó truenos, fuego, granizo, y, hermano, en ninguno de esos eventos estaba la voz de Dios. Dice que finalmente llegó un silbo apacible, y en ese silbo apacible dice que Dios le habló. Y entonces le dijo, Elías, sí, Señor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Mire, hermano, que está a la par suya, y pregúntele, ¿qué estás haciendo aquí? Mire qué tremendo, porque viene Elías y le contesta, Señor, lo que sucede es que lo que dice aquí Romanos, han dado muerte a tus profetas, derribaron tus altares, Señor, me quedé solito, Señor. Me quedé solito y ahora, Señor, me quieren matar. Y mire qué tremendo, porque el verso 4 dice, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres. Ahora mire, yo no quiero hablarle del relevo, ¿verdad? De Elías. Lo que yo quiero que usted vea y a donde quiero llevarlo es a que Elías dijo, estoy solo. Y el Señor dijo, no, hombre, estás solo porque quieres. Hay 7,000 como tú. Estás viviendo esa soledad por decisión propia. Hay 7,000 que los pudiste haber buscado para tener comunión con ellos, para estar con ellos, para no sentirte solo, para no sentir que solo a ti te perseguían. Y mire qué tremendo, porque muchas veces, no pocas, muchas veces, nosotros, hermano, queremos ser como el llanero solitario. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que ahí tiene que estar enviando el Señor, verá, a un toro detrás de nosotros que nos vaya a sacar de los líos. Yo no sé si usted se recuerda del llanero solitario, ¿cuántos lo vieron? Era televisión en blanco y negro, ¿verdad? Pero, hermano, el hombre quería hacer solo las cosas. Y lo tremendo es que, hermano, siempre tenía que ir alguien a romperle las cadenas, a quitarlo donde lo habían puesto, a sacarlo del hoyo, y solo lo sacaban. Hayo Silver, solito otra vez. Y fíjese que Elías, hermano, mire qué tremendo, porque era un profeta de Dios con poder, que cerró los cielos, hermano, claro, porque Dios le dio esa autoridad, pero, hermano, cerró los cielos por 3 años y medio, que, hermano, le llevaban alimento los cuervos, que él decía, mira, dice el Señor, no se va a acabar la comida hasta que toda la crisis se termine, y, hermano, no se acababa la comida. Ese hombre, hermano, resucitó a un muerto y hizo otros milagros, 16. Ese hombre, ¿sabe qué? Le gustaba estar solo. Y cuando el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Vas a bajar del monte y en el camino te vas a encontrar con Eliseo. Entonces lo vas a llamar para que sea tu siervo, para que aprenda de ti. Y, hermano, ¿sabe qué hizo? Dice que iba, hermano, él ahí caminando y todo, y vio a Eliseo, y ni siquiera lo llamó, sino que dice que agarró su manto así, ahí estaba Eliseo. Eso fue lo que hizo. Ni siquiera dijo, hey, dice el Señor que vengas conmigo, que me acompañes. No, solo le tiró así el manto y se fue.
El llanero solitario. Y entonces, hermano, viene Eliseo, mire qué tremendo, viene Eliseo, ve el manto, y solo porque Eliseo pertenecía a la escuela de los profetas, entendió lo que estaba pasando. Dice que vio el manto, y entonces, hermano, inmediatamente pensó, a ver, el manto, unción, ministerio, ya sé qué es lo que está pasando, me está llamando. Y dice que corrió detrás de Elías. Mira, espérame ahorita, solo me despido de mi familia. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y tú qué tienes conmigo? ¿Yo qué te hice? Haz lo que te dé la gana. El llanero solitario. Mire qué tremendo, porque viene Eliseo, hermano, dice que se despidió de su familia, hermano, agarró las yuntas de bueyes, las quemó, agarró los bueyes que tenía, hizo un gran asado, hermano, se despidió de su familia y salió corriendo, hermano, detrás de Elías. Y hermano, mire qué terrible, ¿verdad? Porque aún así Elías, hermano, insistía. Le dice, mira, yo tengo que descender, tú quédate aquí. Fíjese que no fue eso lo que le dijo el Señor. Y entonces viene Eliseo y dice, no, yo voy a ir contigo. Y hermano, y lo siguió, 4 veces descendió. La última le dice, mira, tengo que descender al Jordán. Y entonces viene y le dice, mira, yo voy contigo. No, le dice, quédate aquí porque yo no sé para qué el Señor me lleva para allá. Sí sabía, hermano, sí sabía, pero no quería que lo acompañara. Y entonces viene y le dice, no, le dice, yo, mire, como Ruth, no me digas que te deje porque no te dejaré. Y hermano, se va con él. Finalmente le dice, bueno, le dice Elías, Eliseo, dime una cosa, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Porque no hay modo que me dejes solo, no hay modo que me dejes aquí en mi soledad, solo con mi soledad, solo con mi compañía. Y entonces mire qué tremendo, porque dice, mira, yo lo único que quiero es una doble unción. Y usted conoce la historia. Se llevan a Elías, el manto, hermano, cae sobre Eliseo, recibe una doble unción y empieza a funcionar. Pero mire qué terrible, porque hasta el final, hermano, Elías quería vivir solo. Y sabe que dice la escritura, hermano, mire, Génesis 2:18, apúntelo. Es un pasaje que usted conoce bien. El Señor Dios dijo, no es bueno. Diga que está en la porción, no es bueno. No es bueno. No es bueno que esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Mire qué tremendo, porque desde el capítulo 2 de Génesis, allá desde el principio, viene el Señor y dice, no es bueno que estés solo. No es bueno que trates de vivir todo solo, no es bueno que sufras solo, no es bueno que estés en soledad. ¿Por qué? Mire, dice un dicho allá en el mundo que la soledad es mala consejera, ¿verdad? Mire pues, acompáñame, primer libro de Tesalonicenses capítulo 3. Porque yo quiero que vea conmigo, porque a veces, hermano, hay situaciones que nos llevan a pensar o a sentir que lo mejor es estar solos. Y fíjese que sí hay momentos, pero hay momentos que Dios los programa, en los que uno va a estar solo. Pero es distinto que Dios programe la soledad a que usted se haga, hermano, un adicto a la soledad. Mire pues, primer libro de Tesalonicenses capítulo 3, ¿ya lo tiene? Verso 1. Por lo cual dice, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor, ¿qué dice? Quedarnos solos. Entonces mire qué tremendo, porque mire, hay situaciones en nuestra vida que de repente nos golpean, y a veces pueden ser situaciones insoportables, la que sea. ¿Se recuerda usted que las cargas, hermano, para cada uno de nosotros son diferentes? Lo que para alguien, hermano, de pronto dice, ay, qué fácil esto, para otro puede ser una carga muy grande. Y mire qué tremendo, porque en esa ocasión viene el apóstol Pablo y dice, no, dice, pues viendo la situación, dice, y no pudiendo soportarlo más, pensamos que lo mejor era estar solos, quedarnos solos. Y fíjese que una de las cosas que usted y yo tenemos que entender, hermano, es que no es bueno que nosotros vivamos solos las cosas. Amén. Fíjese que ahí le voy a mostrar, porque, hermano, hubo gente que pensó, hermano, que lo mejor era dividir, que lo mejor era separar. Y, hermano, fíjese que cuando uno empieza a dividir y a separar, lo que viene detrás de eso es la destrucción. Ahora mire qué tremendo esto, acompáñame, Génesis 32, verso 24. ¿Ya lo tiene?
Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Ahora mire pues, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Fíjese que viene Jacob y llega un momento en el que hay una situación que para él es insoportable. Por eso mire, Pablo dijo, ¿verdad? Vimos que era insoportable y pensamos que lo mejor era quedarnos solos. Entonces viene Jacob, hermano, y hay una situación que para él se vuelve insoportable, y es vivir en la casa de su suegro, teniendo a su suegro como jefe y teniendo la casa de su suegro a la par de la suya. Y mi hermano, mire, una situación que para él se volvió insoportable. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que un montón de veces, varias veces le cambió su salario. Le decía, mira, hoy vas a ganar en dólares, y al día siguiente, no, ya lo pensé, mejor en pesos. No, ya lo pensé, te voy a pagar mejor en moneda de Venezuela. Y hermano, fíjese que aguantó, hermano, dice que aguantó Jacob creo que 20 años. 7 por una esposa, 7 por la otra, y luego otros hermanos para lo que iba a ser ya su patrimonio. Pero llega un momento en el que es insoportable y le habla a sus esposas y le dice, mire, ¿saben qué? Yo ya no aguanto esto es insoportable, ya no puedo más. Y entonces, no, vámonos. Y entonces dicen ellas, no, pues nos vamos contigo, agarra a su familia. Hasta ahí aparentemente todo bien. Pero fíjense que se van y en el camino viene él y se recuerda, dice, ahora que me recuerdo, mi hermano me anda buscando para matarme. Ya sé qué voy a hacer, voy a dividir a la familia. Y mire qué tremendo, dice, agarró a una esposa y con los hijos, a una concubina y con los hijos, la otra esposa con los otros hijos, y hermano, y él se quedó solo. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo de eso? El pensamiento de él. Que él lo que estaba pensando era quedarse solo, porque a lo mejor solo sí se lograba salvar. Porque él dice, ahí lo puede leer usted, lee unos versículos atrás, dice, y él dijo, por si viene mi hermano y ataca un campamento, y los demás van a poder escapar. ¿Por qué no se metió en el tamal? ¿Ya se dio cuenta? Hizo 4 campamentos, los manda, hermano, por diferentes lugares y todo. Si atacan a alguno y los matan, los demás van a poder escapar. ¿Por qué no se metió él? Porque el primero que iba a huir era él. Hermano, él dijo, no, solo la hago, pero con todo este montón de hijos, ¿qué voy a poder? Peor con estas mujeres que caminan tan despacio, hombre. Y sabe qué tremendo, divide entonces la familia. Entonces viene la visitación. Dice, aparece un hombre y empezó a pelear con él. Y hermano, en medio de esa lucha, usted conoce la historia, el Señor le cambia el nombre. Pero mire qué tremendo, porque dice que peleaba con él y durante toda la noche. Y hermano, yo siempre me imaginé, dije, ¿cómo habrá sido esa lucha? ¿Verdad? Porque hermano, hasta que de repente a alguien se le ocurrió un video, y hermano, yo cuando lo vi, mira, hasta lloré. Porque hermano, sale un Jacob, hermano, peleándose con un hombre, y lo agarra aquel hombre y lo avienta, lo tira, hermano, el otro hasta patadas voladoras le tira, y el hombre, hermano, como si nada, lo revuelca y todo. Finalmente, ya hecho pedazos, hermano, él se agarra de aquel hombre y entonces ya finalmente lo bendicen. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que viene el Señor y en esa soledad empieza a pelear con Jacob. ¿Para qué? Para cambiar el nombre. Pero ¿sabe qué es lo que veo yo? Que estaba peleando el Señor contra la soledad de Jacob. Porque cuando Jacob finalmente se presenta delante de su hermano, ya no se presenta solo, sino que se presenta con toda su familia. Entonces mire qué tremendo, porque si nosotros, hermano, tenemos familia, ¿cuántos tienen familia? Fíjese que la familia hay que mantenerla unida. Aún en medio de la adversidad, es cuando más. ¿Sabe por qué? Porque así como apareció, hermano, este varón, ¿verdad? Este hombre que dice aquí Génesis 32, 24, para luchar con Jacob, a veces no es un enviado de Dios el que aparece. A veces el que aparece, hermano, es un enviado de las tinieblas.
A veces, hermano, en medio de esa situación, porque mire, a Jacob le fue bien, se le aparece el Señor, le da una revolcada, lo cambia, y el que sale al día siguiente ya no era Jacob, era Israel. Pero hay otros, hermanos, que quedándose en medio de la soledad, lo que viene, hermano, son sentimientos, hermano, de suicidio, son deseos de muerte. Y cuando eso empieza, hermano, a atacar, cuando eso empieza, hermano, a afectar, entonces la cosa ya se puso fea. ¿Sabe que eso le sucedió a Saúl? Viene Saúl en el campo de batalla, se queda solo. ¿Y sabe cuál pensamiento se le vino? Dice que agarró, hermano, y le dijo a su criado: mátame, mátame antes de que vengan los enemigos. Y le dice: no, yo no te voy a matar. Agarró su espada y se cayó sobre ella. Él se mató. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo? ¿Por qué lo hizo? Porque se quedó solo. Sabe que la soledad más terrible es cuando ya Dios nos deja solos. Viene Saúl, hermano, hace las cosas mal, se rebela contra el profeta, y sabe que viene el Señor, y dice la Escritura, y entonces Dios ya no le volvió a hablar, ni por profeta, ni por el sacerdote, ni por ningún otro medio. Entonces él se fue a buscar a una bruja, y el que le habló fue un espíritu que le dijo: mañana te vas a morir. Y mire qué tremendo, al día siguiente, efectivamente, en medio del campo de batalla, estando herido y todo, hermano, se ve solo. Y dijo: no, mejor aquí que me muera y no que me mueran, ¿verdad? ¿Sabe que es bien terrible? Porque, hermano, nosotros podemos abrir una puerta, hermano, a un espíritu que no es de Dios, por estar tratando de vivir solos. Ahora, mire la par suya, a la derecha, a la izquierda, mire adelante, mire atrás. Hay 7,000 que no han doblado las rodillas, hombre. Sabe que no hay necesidad de que nosotros, hermano, vivamos solos. Mire esto, Éxodo 24, verso 2. Mire cómo Jacob programa su soledad y el Señor le cambia el plan. Ahora mire este, pues. Éxodo 24, 2. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Por eso, mire, hay soledades que son programadas por Dios. Una de ellas, por ejemplo, es cuando nos acercamos nosotros a la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, a la mesa del Señor yo no puedo llegar y decir: Señor, voy a tomar la Santa Cena por toda la iglesia por si pecaron. No se puede. ¿Sabe qué? Ahí es cada uno delante del Señor. Ahí es, hermano, cada uno va a responder por sus hechos. Mire, otra cita programada solas, ¿verdad? El tribunal de Cristo. Porque ahí, hermano, uno se va a parar delante del tribunal del Señor, y olvídese, ahí no hay nada de que, ay, mi mamá, ¿será que puede venir a hablar por mí? Nada. Es que tal vez mi jefe, mi jefe sabe que yo era bien buena gente, bien efectivo. No, tampoco. Ahí, hermano, ¿sabe qué? Es una cita a solas, usted y el Señor. Por eso, mire qué tremendo que tenemos que entender nosotros, hermano, que hay momentos en los que efectivamente no es ni de ver atrás, hermano, ni a la derecha ni a la izquierda, sino solamente al Señor, porque Él es el que está allá delante de nosotros. Ahora, sabe que cuando nosotros estamos solos, hermano, es cuando el Señor nos empieza a mostrar nuestra verdad y nuestra realidad. Amén. Por eso, mire, si de pronto, yo no sé, hermano, qué puede estar usted pasando, viviendo, pensando, pero si se está quedando solo, tiene que recapacitar, tiene que escudriñar, hermano, sus pensamientos, su corazón, qué es lo que lo está llevando a esa soledad, porque la soledad no es buena. No lo digo yo, Génesis 2:18, no es bueno estar solo. Mire pues, Jeremías 15, verso 17. Cuando lo tenga, dígame. ¿Ya lo tiene? Dice: no me senté en la asamblea de los que se divierten, tampoco me regocijé. ¿Por qué? A causa de tu mano me senté solitario, porque me llenaste de indignación. Fíjese que viene Jeremías, hermano, y usted conoce que en los días de Jeremías él profetizó acerca de la destrucción de Jerusalén.
Y entonces dice, van a venir los enemigos, van a venir los asirios, los babilonios, van a destruir esta tierra. Y hermano, el pueblo no se arrepentía, sino que el pueblo seguía, hermano, en su misma forma de vida, en su misma forma de pensar. Lo tremendo de eso es que, hermano, mire cómo dice acá, porque llega un momento, hermano, en el que ya Jeremías, hermano, ya no puede seguir en esa misma vida. Por eso dice ahí, ya no me senté en la asamblea, ya no iba con los que se divertían, aquello que provocaba regocijo para mí ya no era atractivo. ¿Por qué? Porque empecé a ver tu mano. Entonces me senté solitario. Sabe que la soledad, hermano, de Jeremías era una soledad, hermano, para poder escudriñar, para poder meditar, para poder, hermano, encontrar una respuesta, para encontrar un sentido a todo lo que estaba pasando. Por eso dice, Señor, me llenaste de indignación, porque él empezó a ver, hermano, cómo venía la destrucción, pero por el otro lado, la indiferencia de Israel. Y cuando él empieza a ver eso, ¿sabe qué fue lo que vio? Y dijo, no, dijo, aquí la destrucción va a ser inminente. Aquí los enemigos van a venir, van a destruir la tierra, y todos estos siguen divirtiéndose, todos estos siguen regocijándose. Nadie entiende lo que está pasando. Sabe que lo confronta el Señor con la realidad que viene, y esa confrontación, hermano, lo deja solo. Viene él y se sienta solo. Sabe que nosotros tenemos que aprender, hermano, a quedarnos solos, pero a quedarnos solos ¿de qué? Porque, hermano, usted ve, por ejemplo, Jeremías, y había uno que estaba ahí siempre con él. En medio de su soledad había uno que no lo dejaba. ¿Te acuerdas quién era? Se llamaba Baruc. Ese fue el que escribió todo lo que profetizó Jeremías. Él venía y le decía, Baruc escribe, Baruc lleva el libro, Baruc trae papel, trae lápiz, Baruc mira esta profecía. Ahí estaba, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sabe que la soledad de Jeremías fue que se apartó de todos aquellos, hermanos, que estaban indiferentes a lo que venía para Israel? Aquellos que no entendían, hermano, lo que se estaba profetizando, aquellos que no entendían por qué razón, hermano, el pecado de Israel era tan grande, hermano, que la ciudad iba a ser destruida. Se empezó a apartar de ellos. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, las cosas son buenas no porque nosotros creamos que son buenas, sino solamente si Dios dice que es bueno. Amén. Y las cosas son malas si la Biblia dice que son malas. Amén. A mí no me interesa si alguien viene con una idea distinta, hermano, y tratando de maquillar para que algo parezca bueno. Si la Biblia dice que es malo, hermano, aunque nos terminemos peleando, pero para mí va a ser malo. Ese fue el problema que tuvo Jeremías con su generación, que Jeremías decía, miren, eso es malo. Y yo decía, pero ¿por qué dices que es malo? Hermano, el rey le decía, había un profeta, creo que era Micaías. Hermano, lo metieron a la cárcel y en una cisterna, y ahí lo tenían, hermano. Y entonces el rey quería ir a pelear, y entonces le dice otro rey, hermano, que lo iba a acompañar, mira, ya vi que todos tus profetas aquí profetizan que nos va a ir bien y todo, pero nada más por pura curiosidad, ¿no habrá algún otro profeta? Mire cómo habrá visto ese rey, hermano, a todos esos profetas. ¿Qué cara les habrá visto? Que no le inspiraron confianza. Y entonces él dice, mira, ¿no tendrás algún otro por ahí? O sea, que se te haya olvidado. Le dijo ahí uno, pero no, hombre, ese no sabe profetizar, hombre. Pero mira, lo mejor tráelo, nada más por no dejar. Lo mandó a traer. Pero cuando lo fueron a traer, dice que el que lo fue a traer lo golpeó, le pegó, y le dijo, no vayas a profetizar mal. Tremendo, ¿ah? No vayas a profetizar mal. Ya todos profetizaron bien. ¿Qué era que habían profetizado bien? Que le dijeron al rey, vas a vencer, eres el campeón, y así que te venga la bim bombay. Y hermano, lo golpearon y así lo llevaban. Entonces ya golpeadito él llegó, ¿verdad? Y le dice el rey, a ver, le dice Micaías, solo para que se quede tranquilo aquí, mi amigo, dime una cosa, ¿qué dice el Señor? Y entonces él dijo, aquí dice el Señor, vas a vencer, eres un campeón, nadie va a hacerte frente, vas a salir victorioso. Pero se lo dijo de una manera sarcástica. Entonces viene el rey y se molestó y le dice, mira Micaías, ¿no te he dicho yo que cada vez que yo te llame, siempre me digas lo que dice el Señor? ¿A eso quieres oír? Muy bien, dice el Señor, yo vi a Israel disperso,
sin pastor. Y él entendió que le estaba diciendo que se lo iban a echar, ¿verdad? Y entonces se voltea y le dice al otro: no te dije que este solo sabe profetizar mal. Y mire qué tremendo, porque lo volvieron a meter en la cisterna. Y esa misma vida, hermano, le tocaba a Jeremías. Lo mandaban encerrar, hermano, por profetizar lo que Dios decía, y el pueblo seguía indiferente. Por eso, mire, la soledad, hermano, de Jeremías, ¿por qué le llegó? Sabe que no le llegó por querer andar solo, sino porque quería hacer lo que Dios decía, porque, hermano, veía lo que Dios, hermano, quería para su pueblo, y él decía: es que esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo bueno. Y el pueblo que decía: no, eso es malo, esto es lo bueno. ¿Cómo va a ser malo que te vistas de fantasmita amigable? Si te disfrazas de angelito, es más, hasta estás combatiendo el mal. No, hermano, no. A lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Entonces, mire, si uno se queda solo por sostener la verdad, Dios lo va a sostener a uno. Amén. Por eso usted ve a Jeremías, sabe que es bien tremendo, porque cuando finalmente llega el rey, hermano, de Babilonia, y entra y todo, lo primerito que hizo, mire qué tremendo, preguntó, dijo: miren, antes de que organicemos aquí todo, solo quiero saber una cosa: ¿dónde está un hombre llamado Jeremías? Y todos: Jeremías, y todo. Creo que fue un eunuco el que dijo: Señor, allá está encerrado, lo tienen metido en una cisterna, tráiganlo. ¿Y por qué? Porque supe que fue el único que estuvo diciendo que todos se tenían que rendir y que les iba a ir bien. Y, hermano, lo mandan a llamar, lo llevan ahí, le dicen: ¿tú eres Jeremías? Sí. Bueno, si quieres, quédate en libertad, te puedes ir con nosotros allá donde vamos, o si te quieres quedar aquí en Jerusalén, quédate aquí, haz lo que quieras, pero eres libre. Todos se los llevaron cautivos. Mire qué tremendo eso. A todos se los llevaron cautivos y a él le dieron su libertad. ¿Por qué? Porque sostuvo la verdad. Por eso, mire, no se trata, hermano, de ser uno condescendiente, ¿verdad? No se trata, hermano, de uno tratar de quedar bien, sino simplemente apegarse uno a la Escritura. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ahora mire entonces, acompáñenme, Lucas 9, verso 18. Mire otro momento de soledad. Y estos, mire, estos son bonitos. ¿Ya lo tiene? Y mientras, dice, Jesús oraba, ¿cómo? A solas. Estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Ahora mire, fíjese que el Señor se retiraba y se quedaba solo, pero cada vez que lo hacía, al menos yo encuentro que solo era cuando se retiraba a orar. Entonces, ¿se puede estar solo? Sí, si lo va a hacer para ir a orar. Amén. Pero si quiere estar solo para que nadie lo vea cómo peca, o si quiere estar solo para que nadie lo vea cómo se va perdiendo solito, no, esa no. Mire lo tremendo de eso, porque fíjese que el Señor Jesús dice que iba, predicaba, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, y cuando terminaba de hacer eso, dice que se retiraba a solas, subía al monte y se ponía a orar. Ahora sabe que una de las cosas, hermano, que a nosotros nos falta es aprender a estar a solas con Dios. Estamos a veces a solas, hermano, y queremos quedarnos solos, pero incluso a Dios lo sacamos. Ahora mire esto, acompañe. Mateo 14, verso 12. Dice, Mateo 14, verso 12, ¿ya lo tiene? Dice: los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca solo, a un lugar desierto. Cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Ahora miren, ¿qué fue lo que pasó?
Dice la Biblia que se celebraba una fiesta, un cumpleaños. En ese cumpleaños, hermano, ¿usted conoce la historia? Dice que el rey le ofrece, hermano, a la que había bailado, y le dice: mira, ¿qué es lo que quieres que te dé como dote, como premio? Y ella pide y dice: dame la cabeza de Juan. Y dice que el rey no se pudo negar y manda a matar a Juan. Dice que los discípulos entonces, hermano, fueron, toman el cuerpo, lo entierran y entonces van con el Señor Jesús y le cuentan. Le dicen: mira, fíjate que acaban de matar a Juan, lo acabamos de sepultar, Juan el Bautista. Y mire qué tremendo, porque cuando Jesús lo oyó, recuérdese que Juan era primo del Señor Jesús. Amén. La mamá de Juan era tía de él. Seguramente, hermano, que de niños han de haber jugado a los carritos, a los caballitos, a un montón de cosas. Han de haber compartido muchas cosas. Y cuando le llevan la noticia, hermano, dice que él se retira, hermano, para estar solo. Pero mire esto: se retiró de ahí en una barca solo, a un lugar desierto. Pero las multitudes lo supieron. Y entonces dice, se fueron, hermano, allá donde él estaba. Cuando llegan allá donde él está, fíjese que el Señor no los desechó, sino que dice que viéndolos se compadeció de ellos y entonces empezó a sanarlos, liberarlos. ¿Sabe qué sucedió? Que Dios no le permitió estar solo. El Padre no permitió que se quedara solo. En medio del duelo que él quería llevar, hermano, porque, hermano, mire, dice la Biblia que nos convenía tener un sacerdote como el Señor Jesucristo, que se compadeciera de nosotros, que sintiera como nosotros, que hubiera vivido como nosotros, que hubiera estado en un cuerpo como nosotros, para que Él nos entendiera y nos comprendiera y así nos diera misericordia. Y fíjese que lo tremendo de eso es que cuando él se queda solo por el dolor, hermano, de la muerte de su primo, y viene el Señor y dice: no es bueno que te quedes solo, y le manda entonces gente. Y, hermano, no le mandó 2 ni 3. Dice que las multitudes supieron, se fueron, y cuando llega empezó entonces, hermano, a ministrarlos. ¿Sabe qué? Aún, hermano, en medio de este tipo de situaciones, uno tiene que entender qué es lo más importante. Porque hay quienes, hermano, cuando pierden, hermano, un ser querido, se derrumban, hermano, se caen. Y sabe que el Señor no permitió que el Señor Jesús se derrumbara. Cuando Él se retiró para estar solo, el Señor le dijo: no, le dijo, si aquí en la tierra hay muchas cosas que hacer, ya los muertos ya se fueron, quedan los vivos, y los vivos son los que necesitamos atender. Y le manda entonces gente para atender. Sabe que Él no lo rechazó. ¿Sabe qué pudo haber dicho Él? No, miren, ahorita no. Ahorita estoy de duelo, se murió mi primo, ustedes saben, Juan era mi primo, entonces vénganse la otra semana. La otra semana seguimos con el ministerio. ¿Sabe qué dijo el Señor? No, así no es. No te vas a quedar solo. Entonces, mire, en las situaciones más difíciles, en las situaciones más adversas, no se quede solo. Hay 7,000 que no han doblado las rodillas. Hay 7,000 que lo pueden escuchar. Hay 7,000 que lo pueden ayudar. ¿Sabe que dice un dicho por ahí? Dios no necesita de tecomates para nadar, ¿verdad? Pero nosotros sí, hermano. De verdad. Nadie puede. Y mire, yo me recuerdo, hermano, que antes había un dicho que decía: el Señor y yo, mayoría absoluta. Y fíjese que no. Eso fue lo que llegó a decir Elías: Señor, solos tú y yo, tú en el cielo y yo en la tierra. No, Elías, ¿qué hongo te fumaste o qué hiciste? No, Elías, ¿cómo que tú nada más solito? Hay 7,000, ni cuenta te diste. Estás tan preocupado por ti mismo que ni cuenta te diste. Ahora mire lo tremendo de esto, porque acompáñenme. Éxodo 18. Verso 17. Dice: el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Oiga eso, no está bien lo que haces.
con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo. ¿Por qué? Porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no puedes hacerlo tú solo. Mire, hermano, a veces nosotros queremos hacer más de lo que podemos. Hay un dicho por ahí que dice, ¿verdad?, que muerde más de lo que puede tragar. ¿Sí? Y hermano, mire, eso fue lo que le sucedió a Moisés. Ahora mire, Moisés estaba consciente del llamado, de la misión que el Señor le había dado, la quería hacer bien, quería desarrollar bien su trabajo. El Señor le entrega a él la ley, hermano, y él estaba consciente de que tenía que trasladársela al pueblo. Pero lo tremendo es que llega un momento, hermano, porque mire, dice la Biblia que cuando salieron de allá de Egipto, creo que eran como 500,000 de gentes. Cuando salieron, pero hermano, no salieron estériles, sino que salieron, unas mujeres iban embarazadas, otras iban a dar a luz, y ahí en el desierto otras embarazadas, hermanos, se siguieron multiplicando. El pueblo, hermano, se empieza a hacer grande, y él empieza a querer atender todo. Y llega un momento, hermano, en el que llega, hermano, su suegro y empieza a ver todo lo que él hace. Le dice, no, le dice, ¿sabes qué? Solo no vas a poder, esto que estás haciendo no está bien. Entonces, hermano, mire, las cargas cuando se comparten son más fáciles. Fíjese que dice la Biblia, viene el Señor y dice, venid a mí, los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar. Y entonces, hermano, leemos eso y, hermano, gloria a Dios, decimos, pero adelantito, un verso, 2 versos después, dice, tomad mi yugo, tomad mi carga. Entonces, ¿qué es? Que nos va a quitar un yugo, nos va a quitar cargas, pero no nos va a dejar sin nada. Dice, porque mi yugo es fácil, mi carga es. Entonces, mire qué tremendo, porque nos va a poner cargas, pero cargas que podemos llevar. Nos va a poner un yugo, pero un yugo que podamos llevar. Entonces, sabe que cuando yo veo, hermano, lo que estaba haciendo Moisés, llega, hermano, su suegro y lo empieza, hermano, a aconsejar. Y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Tú crees que tienes todo controlado, pero en realidad se te está saliendo de control. Tú crees que tienes todo amarrado. Y mire qué tremendo, porque, hermano, Moisés estaba tratando de hacer las cosas bien y no se dio cuenta que al hacerlo solo las estaba haciendo mal. Por eso, mire, la administración del hogar, ¿de quién depende? Ya lo puse, vaya en la encrucijada. La administración del hogar depende, hermano, de toda la familia. Todos tienen que participar, todos tienen que estar involucrados. Por eso, mire, una de las cosas, hermano, que hay que entender es lo que le dice, hermano, este hombre, lo que le dice su suegro a Moisés. ¿Sabes qué? Tienes que llamar gente que te ayude. Llama a 70 ancianos y entonces tú les vas a enseñar y les vas a decir qué tienen que hacer, y tú te vas a encargar de lo más importante. Sabe que lo mismo sucede en el libro de los Hechos, hermano. Dice que empieza a haber, hermano, problemas y todo, y finalmente viene Pedro y dice, no, dice, ¿saben qué? Aquí estamos haciendo mal las cosas, porque nosotros no deberíamos estar distraídos atendiendo las mesas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llamar diáconos, ellos se encargan de las mesas y nosotros nos vamos a dedicar de la palabra. ¿Sabe qué entendió? Lo mismo que entendió Jetro. Jetro llega y le dice, lo estás haciendo mal, Moisés. Necesitas poner y delegar en otros. Viene Pedro y dice, ¿saben qué, apóstoles? A los apóstoles, hermano. Apóstoles, lo estamos haciendo mal, tenemos que delegar, tenemos que poner carga en otros. Ahora mire, acompáñeme a Levítico, capítulo 13. Sabe que a veces, hermano, los problemas en el hogar se dan porque, hermano, solo uno quiere manejar, y son más graves cuando el que quiere mandar y manejar es la mujer, ¿verdad? Mire pues, Levítico 13, verso 45. ¿Ya lo tiene? Dice, en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos serán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto,
se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, pues es inmundo. Pero mire qué tremendo, ¿qué dice ahí? Vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. Entonces mire qué tremendo, porque a veces, hermano, nos quedamos solos por una mala administración como Moisés. A veces nos quedamos solos, hermano, como Elías, porque pensamos, hermano, que no hay nadie más, ¿verdad? A veces nos quedamos solos, hermano, así como Jacob, porque estamos pensando en nosotros mismos, en cómo vamos a escapar, cómo vamos a lograr salir nosotros de la situación. Pero fíjese que estos hermanos, mire, el Señor Jesús se quedó solo. ¿Por qué? Porque había, hermano, un dolor en él. Y se recuerda que leímos al principio que dice, hermano, ya en Primera de Tesalonicenses, dice Pablo: y fue insoportable esto que nos tocó. Entonces pensamos que lo mejor era quedarnos solos, ¿verdad? Y mire qué tremendo, porque viene Levítico y dice, hablando acerca del leproso, aquel que tenía infección, hermano, en su piel. Recuérdese que la lepra, hermano, en la Biblia es una figura del pecado. Entonces viene y dice, entonces el que tenga lepra, ¿qué le va a pasar? Va a vivir solo. Mire pues, cuando uno se empieza a aislar, tiene lepra. Cuando uno se empieza a aislar, tiene lepra. ¿Se recuerda cómo le llegó la lepra a María? Pero mire, en términos generales, por murmurar. Pero ¿cuál fue la murmuración? Dice que ella y Aarón murmuraron acerca de la esposa de Moisés. Mire qué terrible, porque, hermano, mire, uno tiene que agarrar su lengua y dominarla, meterle freno. Porque, hermano, mire, es muy fácil hablar, ¿verdad? Es muy fácil, mire, la lengua es, por eso dice Santiago, ¿verdad? Que la lengua, dice, es inflamada, es encendida por el fuego del infierno. Es tan terrible, hermano, la murmuración, que la gente, hermano, se empieza a quedar sola. No porque la empiezan a dejar, no, sino que se empieza a aislar. Ya no voy al culto, ya no me junto con aquel, ni con aquel, ya no me junto con nadie. ¿Sabe qué es? Lepra. ¿Cómo se curaba la lepra? Dice que tenían que ir con el sacerdote. Se ofrecía una ofrenda por el pecado, por la culpa. Se inspeccionaba la mancha y entonces lo mandaban a su casa. Le decían, ven dentro de 7 días, y regresaba. Si la mancha había cambiado, si tenía, hermano, algunas características, entonces el sacerdote decía, ya, estás limpio, vas a quedar impuro unos días más y luego ya te reintegras al campamento. Pero si la mancha no había cambiado para bien, sino para mal, le decía, no, ¿sabes qué? Eres inmundo, así que te vas fuera del campamento. Otra vez. Y hermano, mire qué tremendo, porque ir con el sacerdote no es otra cosa sino buscar uno ser ministrado. Ir uno, hermano, y decir, pastor, es que yo no sé cómo decirle, pastor. Porque mire, es difícil, ¿verdad? Yo lo reconozco, es difícil. No vaya a pensar, hermano, a mí ya me ha tocado también, yo me ministro también. Pero, hermano, hay cosas que uno no sabe cómo decirlas, ¿verdad? A veces uno hasta, y ya sabe por qué vine, y uno no se dio cuenta. Y es que lo que pasa es que yo hablé más de usted. Porque uno no quiere decir, hermano. Sale el oso montañés, ¿verdad? Pero, hermano, mire, el que llegaba, confesaba su pecado y todo, lo sanaba el Señor de la lepra. Y una vez que lo sanaba de la lepra, hermano, se reintegraba. Mire, ¿sabe cuándo volvió a murmurar María? Nunca, hermano, nunca. Sabe que le curaron el fuego de la lengua. Entonces, mire, ¿cómo se sana ese fuego? ¿Cómo se apaga ese fuego de la lengua? Yéndose a ministrar uno. ¿Sabe por qué?
Porque mire pues, la murmuración, hermano, provoca una satisfacción bien tremenda. Tremenda. El chisme, no digamos. Pero hermano, cuando a uno le toca, hermano, ir a arreglar esa situación, ella no se siente rico, ¿verdad? ¿Sabe cómo es eso? La murmuración es parecido, hermano, así como la palabra, ¿verdad? Que le dicen, cómete el rollo. Qué rico, va a ser dulce en tu boca. Va a ser como cajeta por un lado, chocolate por el otro. Hermano, hasta agua se le hizo la boca, ¿verdad? Pero cuando llegue a tu vientre, va a ser amargo como la hiel. Así es la murmuración. Hermano, uno suelta la lengua, hasta le quita el bozal, ¿verdad? Pero a la hora de arreglarlo, ¿cómo hay que arreglarlo? Hermano, uno tiene que ir a pedir perdón, uno tiene que ir a confesar. Ahí ya no es rico y dulce. Ahí, ¿sabe qué? Hasta quiere quitar uno las palabras, ¿verdad? Es que yo, pues tú sabes, uno es humano, ¿verdad? Y entonces hasta suave lo quiere hacer uno. Y sabe que, hermano, mire, el leproso tenía que irse a presentar, no le quedaba de otra. ¿Por qué? Porque si no, no podía salir del aislamiento. Por eso, mire, el chisme, la murmuración, cuando usamos la lengua, hermano, para destruir, eso nos empieza a llevar a un aislamiento. ¿Y cómo hago para salir? Vaya, confiese, pida perdón, recoja sus palabras, bendiga al que maldijo. Y entonces solo el Señor es el que va a venir, lo va a examinar y va a decir, ¿sabes qué? Ya, la mancha ya cambió, ya cambiaste. Así que vas otra vez para adentro del campamento. Mire pues, Dios mío. Mire, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 30. ¿Ya lo tiene? Dice, Ezequías fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gijón, las condujo al lado occidental de la ciudad de David. Ezequías prosperó en todo lo que hizo. Y mire qué bonito, ¿verdad? Pero sabe que Ezequías, hermano, hizo todo lo que el Señor le dijo también. Dice el verso 31, aún en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, que lo mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país. ¿Qué maravilla había acontecido en el país? Que todo prosperaba. Dios lo dejó solo. ¿Para qué? Para probarlo. A fin de saber él, es decir, a fin de saber Dios todo lo que había en su corazón. Entonces, mire pues, a veces la soledad, por eso le decía que hay soledades programadas por Dios. Amén. Y esas soledades, ¿sabe para qué son? Son para que salga todo lo que uno trae adentro. Viene el Señor y dice, ¿sabes qué? Quiero saber qué hay en tu corazón. Y entonces te deja solo. Por eso, mire, a veces uno ora y no hay respuesta. Va al culto y se duerme. Sale del culto, hermano, frustrado. Llega a su casa y trata de oír una prédica, no entiende nada. ¿Sabe qué? Lo dejaron solo. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Se me fue el Espíritu Santo? ¿Será que estoy caído? A lo mejor me estoy haciendo apóstata. Porque, hermano, mire, de todo le pasa a uno por la mente. Porque uno se quedó solo. Entonces uno empieza a pensar, ¿será que a lo mejor nunca debí cambiarme de religión? ¿Será que a lo mejor debí haberme quedado donde estaba? A lo mejor esto es un engaño. A lo mejor lo que he estado viendo en esos videos de Facebook es cierto. Lo dejaron solo para ver qué había en su corazón. Y si lo que empieza a salir son esos pensamientos, quiere decir que entonces no sigue al Señor fielmente. Porque mire qué tremendo, Ezequías, hermano, no se apartó del camino. Mire, Ezequías siguió.
Por eso dice, prosperó en todo. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que Dios le dijo. Y aún dice, llegó un momento en el que Dios lo dejó solo para probarlo. Entonces a veces Dios te deja solo para probarte. Y si en esa soledad vas y te regresas al mundo, eso era lo que había en tu corazón. Y si en esa soledad empiezas a murmurar, eso era lo que había en tu corazón. Si en esa soledad empiezas a maldecir, eso era lo que había en tu corazón. Si en esa soledad empiezas a atribuir despropósitos a Dios, eso es lo que había en tu corazón. Pero si en medio de la soledad empiezas a bendecir a Dios, qué bien. Mire esto, porque Job, hermano, en medio de todo se recuerda. Llega un momento en el que Job le dice al Señor, Señor, déjame solo, le dice, déjame solo, o sea, ya no quiero más yo, aquí déjame solo hasta que me muera. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Qué es el hombre para que te preocupes por él? Y hermano, ahí estaba el Señor, no lo dejaba. Job quería que lo dejara solo. Eso es lo que me llama la atención. Señor, déjame solo. Y el Señor, ¿y para qué quieres que te deje solo? Ah, pues no sé, pero déjame solo, Señor. No. Sabe que a veces nosotros queremos quedarnos solos y el Señor ahí está, hermano. Ahí está. Ahí está. Y a veces viene el Señor y quiere que hable. Mire, por eso hay un momento en el que el Señor empieza a hablar. Ahí estuvo. Sabe que hay un capítulo 38 por ahí, el Señor empieza a hablar. Y hermano dice, no, ya escuché todo lo que dijeron. Sabe que desde el principio estuvo ahí. Nunca dejó solo a Job, hermano. Hay Job con sus 3 amigos que más parecían sus enemigos, ¿verdad? Pero fue lo que le quedó. Y hermano, ahí sentados hablando, y el Señor también. A ver, Elifaz, ¿qué dice? Estás mal, Elifaz. Y a ver tú, oh, peor. Y Job, muy bien, Job, así es. Mire, estuvo revisando todo lo que decían. Todo lo que decían. Y llega un momento en el que ya se cansa de decir, a ver, dice, se me callan todos, voy a hablar yo. Y empieza entonces el Señor a instruir y le pregunta, a ver, Job, dime, contéstame esto. Y le empieza a hacer un montón de preguntas, hermano. Y entonces viene Job y le dice, Señor, le dice, pues yo qué puedo decir, Señor, yo no entendía, yo no sabía, Señor, habla tú, yo me quedo callado y mejor aprendo. Sabe que en la soledad, hermano, ¿qué es lo que quiere Dios? Que aprendamos, hermano. Que aprendamos. Mire, la soledad no es para que uno agarre como Saúl y se tire sobre su espada. La soledad no es, hermano, para que uno llegue como Elías a decir, Señor, mira, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy solito, me quedé abandonado. No, ve a buscar a los otros 7,000. La soledad, hermano, no es para que busquemos la destrucción, ni tampoco Dios nos pone en soledad para que nos destruyan. Por eso, mire, Job lo entendió. Oiga esto, ya con esto cierro porque ya se me acabó el tiempo. Eclesiastés 4. Verso 8. ¿Ya lo tiene? Eclesiastés es el libro, hermano, en donde Salomón, hermano, dice, yo dispuse mi corazón y mi vida a probarlo todo, lo bueno, lo malo, lo que parece bueno, lo que parece mal, todo lo probó. Y empieza a sacar conclusiones. Entonces mire el verso 8. Había un hombre solo. Oiga eso, había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas, pero nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo? ¿O por quién privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Más valen 2 que uno solo, porque obtienen mejor remuneración por su trabajo. Si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero hay de aquel que cuando cae no hay quien lo levante. Además, si 2 se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se va a calentar? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, 2 podrán resistirlo, y un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Se da cuenta? El que está a la par suya, ¿todavía quieres estar solo? Hermano, mire, ¿qué es lo que le quiere decir el Señor hoy?
Ya no busque la soledad, no ame la soledad. Tenga comunión con los demás, tenga comunión con los santos. Si está atravesando problemas, adversidades y todo, busque, desahogue, busque a alguien que le eche el hombro, busque a alguien que le ponga un brazo. ¿Sabe que? Déjeme leerle este pasaje. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. ¿Sabe que los discípulos, hermanos, se lanzan a la mar, se quedan solos ahí, empieza la tormenta y dice que el Señor desde lejos los vio y se dio cuenta y dijo: pobrecitos, están remando, están fatigados, ya se cansaron, les voy a ir a echar una mano. Y empezó a caminar sobre el mar. Usted conoce el resto de la historia. ¿Qué es lo que quiero que vea? Que Dios lo está viendo. Amén. Que si tal vez usted está remando, hermano, está tal vez en una situación difícil, ya está fatigado, ahí lo está viendo el Señor. El Señor va a caminar sobre el mar, ahí lo va a alcanzar. Tenga paciencia. Pero ¿sabe qué es lo que veo yo con los discípulos? ¿Cuántos estaban en la barca? Los 12. Es decir, que no se fue solo uno, no se fue solo Pedro, vaya. Porque, hermano, ¿quién caminó sobre el mar? Pedro. Y si el propósito era nada más que Pedro caminara en el mar, ¿para qué iban todos los demás? Iban todos. El Señor iba a trabajar con uno, con Pedro, pero no lo mandó solo. ¿Cuántos iban? Por eso mire qué tremendo, ¿verdad? Aunque los otros se morían de miedo y todo, pero hermano, mire, Pedro estaba: Señor, ¿eres tú? Sí, quiero caminar sobre las aguas, ven. Y hermano, empezó a caminar. Le falló la fe. Señor, sálvame. Lo saca. Regresaron caminando al barco. ¿Sabe que Dios en medio, hermano, de las pruebas y de la adversidad, aun cuando uno se siente solo, ahí está, mire, solo esperando a que uno diga así como Pedro: Señor, sálvame? Pero tiene que deshacerse de esa individualidad, tiene que deshacerse de ese sentimiento de llanero solitario, tiene que deshacerse de la autosuficiencia para poder decir: Señor, no puedo solo. Para poder decir así como Moisés: ¿sabes qué, Jetro? Tiene razón. Sabe que Moisés, hermano, mire, ahí en Éxodo Jetro le da el consejo, pero como que a Moisés no le terminó de cuajar todo. Y entonces le tiene que hablar el Señor y le dice: ¿sabes qué, Moisés? Vas a llamar 70 ancianos de los sabios que tienes contigo y los vas a poner delante de mí, y yo voy a poner del Espíritu sobre ellos. Ya se lo había dicho Jetro, pero él no lo hizo. Lo hizo hasta que el Señor le dijo: ¿sabes qué? El consejo que te dieron. Entonces mire, ¿cuánto tiempo más cargó la carga Moisés entre el consejo de Jetro y que el Señor le dijo que lo hiciera? ¿Sabe que ese tiempo él cargó de más? El consejo era de parte de Dios. ¿Cuánto tiempo más uno va a estar, hermano, cargando solo? Hasta que uno entienda que dos son mejor que uno, que si uno cae, si tiene compañero, ese lo va a levantar. Amén. Cierre tus ojos en esta mañana. Yo quiero invitarte que medites en tu corazón un momento. Si estás viviendo tiempos de soledad, tal vez te estás sintiendo solo, medita en tu corazón. Puede ser una soledad programada por Dios. Si es así, quiere decir que estás aprendiendo muchas cosas. Si es una soledad en la que tú mismo te estás metiendo, entonces probablemente estés triste, probablemente estás angustiado, probablemente te sientas desesperado, porque no está trabajando Dios ahí. Si de pronto te sientes solo en medio de lo que estás viviendo, tal
Tal vez es tiempo de examinarte y decir, bueno, he hablado mal de mis padres, he criticado a mis padres, he hablado mal de mis autoridades, de mi jefe, he murmurado. Tal vez es tiempo de arrepentirse. Probablemente te has quedado fuera del campamento. O probablemente te has llenado de autosuficiencia y piensas que todo lo puedes, que no necesitas ayuda de nadie, que todo lo puedes controlar. Y lo que el Señor te dice es: sin mí nada podéis hacer. Y ahí donde estás con tus ojos cerrados, yo quiero invitarte, ponte de pie. El apóstol Pablo escribe en un momento y dice: siendo insoportable lo que estábamos viviendo, nos pareció que lo mejor era quedarnos solos. No sé qué estés viviendo, pero si estás viviendo alguna situación que te ha llevado no solo a sentirte solo, sino a aislarte, a provocar tú mismo un aislamiento, yo quiero invitarte a que vengas aquí al frente. Vamos a orar por ti, porque no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el sentimiento de soledad venga, inunde tu mente, no solo tu mente, sino tu corazón. Lo que el Señor te dice es: tú no estás solo, yo estoy contigo. El Señor Jesús murió solo en la cruz para que nosotros ya no estuviéramos solos. Y ahí donde estás, entrégale al Señor esa soledad. Alza tus manos delante del Señor, dile: Señor, yo ya no quiero sentirme solo, Señor. Señor, mira este sentimiento de soledad que me ha llegado. Si tal vez has perdido un ser querido y lo has estado extrañando, tal vez el sentimiento ese de abandono, de soledad no te ha dejado, entrégalo. Entrégalo, dile: Señor, te entrego este sentimiento, Señor, por este familiar, este sentimiento, Señor, que no me deja, Señor, estar tranquilo. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios bendito, venimos en esta hora rogando y suplicando. Señor, yo vengo rogando y suplicando por cada una de estas ovejas. En el nombre de Jesús, venimos echando fuera, Señor, toda soledad en el nombre de Jesús. Todo sentimiento de abandono y de soledad lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda tristeza, toda congoja, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios bendito. Toda autosuficiencia la venimos echando fuera en el nombre poderoso de Jesús. Señor bendito, ministra, Señor, a cada alma en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú conoces, Señor, la soledad que cada uno está viviendo, y sabemos, Señor, que tú te ofreciste por nosotros, que caminaste solo, Señor, por nosotros, que tú solo cargaste la cruz, que tú moriste en la cruz, Señor, en medio de esa soledad, que todos te abandonaron para que nosotros no estuviéramos solos. Y en el nombre de Jesús hoy venimos rogando y suplicando. Padre bendito, trae, Señor, esa administración de tu Espíritu. Ya no más soledad, ya no más tristeza, en el nombre de Jesús. Padre bendito, en el nombre de Jesús, trae esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, a cada corazón, a cada alma, Señor. Que cada uno aprenda a buscar, Señor, esa compañía que necesita. Sabemos, Señor, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Hay otros que son como nosotros, que te aman, Señor, que te buscan y que están dispuestos, Señor, a acompañarnos, están dispuestos a ayudarnos. En el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo venimos rompiendo en el nombre de Jesús esa atadura, esa ligadura que te ha mantenido solo, ese pensamiento que te ha atado a la soledad. En el nombre de Jesús lo echamos fuera ahora mismo, en el nombre de Jesús. Padre bendito, mira los matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos matrimonios, Señor, que han empezado a separarse, que se ha empezado a meter, Señor, ese sentimiento, ese espíritu de aislamiento, en el nombre poderoso de Jesús lo echamos fuera. Trae, Señor, esa administración de tu Espíritu, la unidad, Señor, de tu Espíritu. Ministrala, Señor, en las familias, ministrala, Señor, en los matrimonios, en el nombre poderoso de Jesús. Mira aquellos cónyuges, Señor, que de pronto han empezado incluso a dormir separados, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Vuelve, Señor, a unir, vuelve a traer ese espíritu de unidad en el nombre poderoso de Jesús. Señor, queremos unirnos, ser uno solo contigo.
Tu palabra dice un solo espíritu, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, pero todos como parte de un solo cuerpo, en el nombre de Jesús. Mira aquellos que se han aislado a causa del pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae el redarguir y el arrepentimiento necesarios en esta hora, para que aquellos que se han estado apartando, aquel que se ha estado aislando, aquel que se ha estado alejando, Señor, vuelva a acercarse, vuelva a integrarse, que abandone, Señor, su pecado, que se arrepienta de su pecado, que pueda volver al campamento en el nombre de Jesús. Ministra, Señor, de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, dile: Señor, esta es mi soledad. Quiero entregar, Señor, esta soledad. Entrego, Señor, estos pensamientos de soledad. Si te han atacado sentimientos, pensamientos de muerte, de suicidio, en el nombre de Jesús, hoy venimos reprendiendo y echando fuera todo pensamiento de muerte en el nombre de Jesús. Toda depresión en el nombre de Jesús, fuera. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu depresivo, todo espíritu de tristeza, fuera. En el nombre de Jesús, echamos fuera ahora mismo todo pensamiento de muerte en el nombre de Jesús. Todo corazón que haya deseado la muerte ahora mismo, en el nombre de Jesús, echamos fuera ese sentimiento en el nombre de Jesús. Rompemos las ataduras de la muerte en el nombre de Jesús. Ahora mismo las ligaduras de la muerte las rompemos ahora mismo en el nombre de Jesús. No hay razón para que estés triste, no hay razón para que estés solo. En el nombre de Jesús, fuera la soledad, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, dile: Señor, quiero integrarme a tu cuerpo, como dice tu palabra, todos miembros de un solo cuerpo. En el nombre de Jesús, integra a cada uno, Señor, en tu cuerpo. Integra a cada uno en tu iglesia. Fusiona a cada uno en tu iglesia. Aunque seamos muchos, en ti somos uno solo. En el nombre poderoso de Jesús, trae, Señor, ese espíritu de unidad, esa ministración de tu espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, Tú los fijaste en mí. tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. me ungiste Con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, Por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias te doy a ti. Gracias te doy a ti. Señor
Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por todas tus misericordias, por todas tus bondades. Señor, te ruego por cada uno, Señor, cada uno de los que están aquí al frente, Señor. Mira su necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Que ninguno en esta mañana, Señor, se vaya de este lugar con esa misma soledad. En el nombre de Jesús, la desarraigamos en esta hora. La clavamos en la cruz del Calvario, juntamente, Señor, con el acta de decretos que nos era contraria. En el nombre poderoso de Jesús, Padre bendito, te ruego, Señor, trae esa administración, Señor, de tu Espíritu, de tu presencia. Que al atravesar esa puerta de este templo, Señor, cada uno pueda volver con una visión distinta, con una mentalidad distinta, con un corazón distinto. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Puedes volver a tu lugar en ese sentir, dando gracias a Dios Padre bendito. Señor, te rogamos y te suplicamos que tu Espíritu Santo llene, Señor, llene cada vacío en el nombre de Jesús. Mira aquellos vacíos, Señor, que se han hecho tan grandes, Señor, provocando soledad. En el nombre de Jesús te rogamos para que tú, mi Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo queremos recordarle el día domingo, el próximo domingo tenemos nuestro culto de ayuno general. Entonces la reunión de la tarde es a las 2. Tenemos culto a las 10 de la mañana, 2 de la tarde. Y a partir del siguiente domingo del ayuno, ¿qué fecha sería? No, 18. 25, ¿sí? Ya la otra semana. Sí, 25, domingo 25, ok. El 18 tenemos ayuno entonces, y a partir del 25 el culto de la tarde va a ser a las 3 de la tarde, amén. Para que los que tienen que volver a Monterrey, recuérdense que los días ahorita se empiezan a hacer ya más pequeños, empieza a anochecer más temprano. Entonces el culto de la tarde lo vamos a poner a las 3 para que los que van para Monterrey, van para Laredo, se vayan todavía con luz, amén. Entonces tenemos culto a las 10 de la mañana y luego a las 3 de la tarde a partir del 25 de noviembre. Amén. Vaya con paz y bendición, que el Señor le bendiga, y aquí lo esperamos. Sí, a las 3 de la tarde, pero si quieren hacer un culto a las 3 de la mañana les presto las llaves.